Mi nombre es Arturo. Recuerdo que en mi anterior puesto yo trabajaba en el turno nocturno recibiendo a los traileros. La cantidad de cosas que ellos llegaban a ver en la carretera es de verdad impresionante y escalofriante. Reportaban bandas de gente caminando a la orilla de la carretera en parajes montañosos durante la madrugada, donde el acceso a pie es prácticamente muy difícil. También había avistamientos que se referían al fenómeno ovni, luces y cosas extrañas en el cielo. Incluso relataban cosas bastante más pesadas, como ver mujeres con ropas desgarradas flotando a lo lejos en los cerros. Esto último me recordó lo que pasó con un tío una ocasión. Mientras llevaba un viaje rumbo a Acapulco, él cuenta que en una carretera pegada al mar, una mujer con ropas desgarradas pasó casi flotando a la altura de su cabina. En el momento en que la tuvo casi de frente, él hizo sonar el claxon de presión y cuando la mujer volteó, mi tío dice que su lengua prácticamente llegaba hasta el pecho, que sus ojos eran negros. Bueno, más bien no tenía ojos en sus cuencas y tampoco tenía boca. Otro tipo de avistamientos que suelen ver, y este sucedió a cualquier hora, tiene que ver con un fenómeno muy extraño que he escuchado en muchas partes de la República. No sé si también ocurre en otras partes de Latinoamérica, como lo es lo que llaman la Llorona. Es como una especie de peregrinación o el traslado de un cuerpo para enterrar, pero se suele caracterizar por grupos pequeños de personas con el párroco al frente. Obviamente, todo se da de una manera muy rústica, con vestimentas también muy antiguas. Se dice que ese fenómeno se ha visto en varias partes de la República y a cualquier hora del día, pero es obviamente más escalofriante verlo de noche. Mi nombre es Emily. La siguiente historia no es mía, sino de mi abuelo. Él trabajó como trailero por un tiempo para conseguir un dinero extra. Comentaba que sus compañeros de trabajo le contaban muchas historias paranormales que sucedían por la noche a mitad del camino. La gran mayoría eran solo para asustarlo, pero le contaron una en particular en una carretera de Pachuca. Una mujer vestida de blanco pedía ayuda para llegar a su casa. Decían que si la dejabas subir a medio camino, perdías el control de los frenos y terminabas estrellándote. Mi abuelo no creía mucho en esas cosas, ya que la mayoría de las historias eran inventadas con el simple objetivo de asustar a los nuevos. Sin embargo, un día relató que una mujer con vestido blanco y cabello negro muy largo intentó hacerle la parada en medio de la carretera. Él aceleró lo más que pudo y se alejó de ella. Decidió mirar por el espejo retrovisor para ver si la mujer seguía atrás, pero se dio cuenta de que estaba justo detrás de él. Así que decidió acelerar hasta casi llegar a su destino. Luego volvió a asomarse y la mujer ya no estaba. 2 días después, mi abuelo comentó que uno de los compañeros que le había contado esa historia murió en un accidente en esa misma autopista. Mi nombre es Elizabeth Bautista. Mi esposo no es trailero, pero trabaja como ayudante de operador en una compañía petrolera. Su trabajo los lleva a recorrer muchos caminos de noche y le ha tocado ver de todo, desde La Llorona hasta escuchar a los duendes. En una ocasión iban de madrugada hacia un pozo al que normalmente no iban. Mi esposo cuenta que a lo lejos vio un bulto blanco en el monte y pensó que a lo mejor era una vaca o ganado. Al acercarse se dio cuenta de que era una cerca y justo al pasar frente a ella el bulto blanco desapareció. Ambos empezaron a sentir un escalofrío. Él había visto cómo desapareció, pero su compañero, sin haber visto nada, también comentó que sintió escalofríos al pasar por allí.
Fue entonces cuando mi esposo le contó lo que había presenciado. Otra vez vio un duende o un gnomo. Iban por la orilla de un camino montañoso y con las luces del camión pudo ver una criatura pequeña del tamaño de un niño de unos 2 años aproximadamente. Tenía la cara peluda y vestía un tipo de overol. Cuando pasaron a un lado, esa cosa se metió en el monte y ya no se dejó ver más. Por último, cuenta que una noche, ya estando en un pozo donde hay cosas y mucho monte o jungla y también casas cercanas, ya siendo de madrugada, estaban durmiendo dentro del carro. El chofer estaba en el camarote y él en los asientos. De repente empezó a escuchar risitas de niños pequeños, muchas risitas. Dice que sintió temor, así que lo que hizo fue poner música y tapar las ventanas con playeras y así se durmió. Al día siguiente dice que de hecho le dieron un regalo porque no sé qué cosa le dejaron en el carro que él no traía. No recuerda qué pieza fue, pero él no la llevaba y a la mañana siguiente allí estaba. Mi nombre es Luis Fernando Guzmán. Esta historia ocurrió allá por el año 2013 aproximadamente. Mi padre es trailero y se dedica a este oficio prácticamente desde que yo tenía 1 año. Ya son más de 20 años trabajando al volante. Esta historia nos pasó a nosotros dos a plena luz del día. En una ocasión me fui con mi padre. Él se dedica más que nada a mover excesos de dimensiones, cargas muy grandes acompañadas por lo regular de unidades piloto. Esa vez fuimos a dejar una carga a Guadalajara y de allí nos movimos a otro estado. En fin, fue un largo viaje que terminó con nosotros regresando de Tamaulipas, llevando una excavadora de Cemex en un lowboy. Habíamos pasado Villagrán, Tamaulipas, apenas unos 2 kilómetros. Más adelante está un lugar llamado El Tomaseño. Esta información es más que nada para quienes conocen esos lugares y puedan darse una mejor idea y todo se lo imaginen de mejor forma. Total, avanzamos los 2 kilómetros después de haber pasado Villagrán. Cruzamos una bajada leve de carretera cuando mi papá dice de pronto que allí estaban los de pesos y dimensiones, los cuales se veían más adelante. Dijo que íbamos a orillarnos a hacer como que revisábamos el tráiler y cosas así. Estuvimos hace unos 15 minutos revisando. Para esto cabe mencionar que ya sentíamos que el lowboy que traíamos presentaba fallas para frenar, así que era una buena excusa para detenernos. Nos bajamos, abrimos el cofre y vimos que las llantas del lowboy de en medio estaban desgarradas y amarradas. Por eso era la razón que venía fallando. Después de que yo me subí, le di hacia adelante y hacia atrás un par de veces, ya estando los dos allí, mi papá me dice que viera lo que iba del otro lado. En la bajada que habíamos pasado a 1 kilómetro, a lo mucho de distancia, estábamos viendo como un bulto negro del lado izquierdo. Para los que apenas iban rumbo a Villagrán, salía caminando hacia el lado derecho. Eso de caminando es solo un decir porque no pisaba la tierra. Aquella cosa iba flotando. Eran entre las 11 y 2 de la tarde a plena luz del día. Los conductores que venían en sentido contrario no veían a ese ser. En este caso lo asociamos con la muerte porque nosotros dos lo vimos. Los carros no se inmutaban en hacerse a un lado o sacarle la vuelta. Ellos lo traspasaban como si nada. Iba caminando tan pacíficamente como si no fuese nada, hasta que terminó de cruzar la carretera hacia el lado derecho. Cuando apenas tocó los arbustos del lado contrario de la carretera, desapareció de nuestras vistas sin dejar rastro. Solo se desvaneció así como si nada. Cualquier persona que la hubiera visto al ir manejando le habría sacado la vuelta o frenado. Este no fue el caso, porque al parecer solo nosotros la vimos.
Pienso que tal vez nos estaba protegiendo de algún posible accidente más adelante por el Lowboy que traíamos ya en muy mal estado, o por algún otro conductor quizás, o tal vez nos libramos de que ella nos llevara ese día por un pelito de rana, como dicen, o simplemente nos hizo que la viéramos para recordar que no estamos solos. Sea lo que sea, fue una experiencia buena. Mis respetos para ella, puesto que desde hace mucho tiempo, ya siendo menor de edad, creo mucho en ella. Yo sé que existe. Mi nombre es Jacqueline Cruz. Mi papá fue trailero por muchos años y tiene varias anécdotas increíbles. En una ocasión, ya de noche, se detuvo en la carretera para hacer sus necesidades. No había casas ni negocios, nada cerca. Cuenta que cuando terminó escuchó que le chistaron, pero no hizo caso. Por segunda vez volvieron a chistar, pero no se veía absolutamente nada. Ya estaba por subirse al camión cuando le chistaron de nuevo, pero esta vez más fuerte. Entonces agarró su lámpara para buscar quién le hablaba. Dio la vuelta a su camión, alumbró entre el monte y fue cuando vio una cruz muy descuidada. Él le habló a quien fuera que había perdido la vida allí y le dijo que a la vuelta le iba a limpiar su cruz y a prenderle una veladora, pero que lo dejara en paz, ya que él no tenía la culpa de lo que le hubiera pasado. Se dio la vuelta y se fue. Cuando ya iba de regreso de su viaje, recordó lo que tenía pendiente. Compró una veladora y se detuvo donde él recordaba que estaba la cruz. Cuenta que buscó la cruz donde la había visto, pero no la encontró. Caminó metros más adentro del monte y allí la vio. Le cortó todo el monte que tenía alrededor, le prendió su veladora y se fue. Dice que desde entonces se paraba allí cuando quería y ya nadie le hablaba ni lo molestaba como en aquella ocasión. Mi nombre es Leonel. Mi papá es trailero desde hace más de 10 años. Y aunque de momento no le ha pasado nada malo, hubo algo horrible que nos sucedió a los dos y que al día de hoy no puedo dudar que no haya ocurrido, puesto que él también lo experimentó. Somos de Colombia y una de las razones o las zonas que él cruza se llama el Alto de la Línea. Normalmente pasa por allí más de noche o de madrugada que de día. En el año 2016 me fui a viajar con él e íbamos a pasar justamente por ese sitio. Me dijo que iba a dormir un rato y yo le dije que yo también. Estacionó y nos dormimos. Pasó media hora cuando sentimos que el camión estaba siendo sacudido. Nos despertamos pensando que era alguien que iba a robar alguna parte del tráiler o forcejeando la puerta para robarlo de adentro. Pero apenas despertamos, ninguno de los dos se podía mover. Solo podíamos mover los ojos. Cuando vimos hacia adelante, había algo encima del capó del camión, mirándonos de forma horrible. Es lo único que yo recuerdo. Se quedó varios minutos allí y yo, del miedo, cerré los ojos mucho rato y me quedé dormido otra vez. Cuando desperté, mi papá ya estaba manejando y lo notaba tenso y con afán. Me vio y le dije: papá, tuve un sueño horrible, bastante horrible. Y mi papá me dijo: sí, es lo que estaba encima del camión, no fue un sueño. Mi nombre es Joana. Mi papá no era precisamente el trailero, pero durante muchos años viajó de ida y vuelta por carretera. Su trabajo era foráneo, a 2 horas de casa. Se iba los lunes por la mañana o los domingos por la noche y regresaba los viernes por la noche. Yo estaba pequeña, pero sé que él le contaba a mi mamá cosas que solía ver de noche. Donde vivíamos en Baja California Sur, antes casi no había gente tan tarde en las carreteras. Él contaba que solía ver luces raras, como les decía, a veces en el cielo. Con el tiempo nos fuimos a vivir a otra ciudad y nos íbamos con él en su camión.
Yo tenía como 8 años y antes de llegar a un pueblo, mis papás y yo vimos una cosa brillante, ovalada de color verde en el cielo, pero se veía muy cerca. Nos quedamos callados y esa cosa se movió hacia arriba y se esfumó de pronto. También en otra ocasión saliendo de ese mismo pueblo, habían unas luces que se movían rápido de un lado hacia otro. No era normal, si fuera un avión, porque se movía muy rápido en el cielo. Otra anécdota, ya años después, cuando dejó ese trabajo, a mi familia seguimos haciendo esos viajes en carro. La carretera estaba remodelada, ya era de doble carril. Hay una parte de esa carretera que se llama El Soldado o algo así. Mi papá me contaba que era una curva pequeña, pero que había muchos accidentes y que por eso cerraron esa parte. Compramos una camioneta. Mi papá se fue en esa y mi mamá y yo en el otro carro. Mi mamá y yo llegamos a la casa, pero veíamos que mi papá no aparecía. Pasaron 2 horas y lo fuimos a buscar. Ya eran como las 10 de la noche y lo encontramos a 40 minutos en la carretera, a unos metros de la entrada del Soldado. Nos dijo que la camioneta se le apagó, así que fuimos por un mecánico. Allí lo dejamos y regresamos como a las 11 o 12 con el mecánico. Yo me quedé en el carro sentada. Hacía mucho frío, recuerdo, y sentía que había alguien más allí. La camioneta sí quedó hasta la 1 a.m. para que le encontraran la falla. Llegamos a la casa a eso de las 2 de la madrugada y nos fuimos a dormir. Mi papá a las 4 a.m. se levantó gritando y fue a mi cuarto buscando gente, diciendo que se había metido gente a la casa. Abrió mi closet diciendo que se estaban escondiendo. Estaba muy asustado y tuvo pesadillas toda esa semana. Él dice que tuvo mucho miedo las horas que estuvo allí solo, que sentía que alguien estaba con él. Mi nombre es José. Mi papá fue trailero toda su vida. Falleció hace 4 años, pero nos contó muchísimas historias que le ocurrieron en carretera. Una de las más impresionantes le pasó en la carretera libre de Durango a Mazatlán. Era de noche y llegó a un restaurante para descansar y tomar café por la mañana. Según decía, ese restaurante era nuevo y nunca lo había visto, pero se detuvo por el cansancio y porque vio luces encendidas. A la mañana siguiente al despertar, mientras revisaba su camión, llegó una niña y le preguntó si iba a tomar café para que su mamá pusiera agua a calentar. Mi papá le contestó que sí y la niña se fue. Mi papá siguió revisando el camión y cuando terminó, al dirigirse al restaurante, se dio cuenta de que no había nada, solo unas ruinas y ni rastro de la niña que había llegado a preguntarle hace un momento. Según él, no le dio importancia, se subió al camión y siguió su camino, pero al avanzar en la carretera sintió mucho miedo y tuvo que detenerse. Ya después, en otro restaurante les contó a las meseras y ellas le dijeron que no se volviera a parar allí porque en ese lugar habían muerto otros traileros. Esa es una de tantas historias que él nos contó. Mi papá trabajó como trailero más de 50 años. Entre sus amigos lo habían apodado como Pizarrín. Que en paz descanse mi viejo. Mi nombre es Domínguez Montserrat. Mi papá era trailero y en un viaje iba con otro compañero en el tráiler de este último. Se habían parado a descansar cuando una muchacha le tocó el vidrio. Mi papá le dijo que no lo molestaran y pedía aventón. Pero él la vio bien y eso observó como la muchacha le dio toda la vuelta al tráiler. Se le hizo muy raro porque se veía del torso para arriba, lo cual es imposible ya que los trailers son altos y no había forma de que estuviera parada en algo para darse así la vuelta por el cofre y a los lados. Total que se le hizo extraño y le habló al otro, que estaba precisamente allí a su lado, y le dijo: «Oye, ¿viste a la muchacha que estaba aquí afuera en el camión?» Y él le contestó: «No, está todo solo». ¿Por qué? Mi papá no le dijo nada más.
Total que ya empezaron a andar y volvió a ver a la muchacha pidiendo aventón. Cabe mencionar que ya era de noche y la carretera estaba vacía. Más adelante la volvió a ver y le dijo a su compañero: ve a la muchacha que acabo de pasar, es la misma que te dije, ya van 3 veces que la paso. El compañero de mi papá le dijo: güey, allí no hay nada. Y mi papá le insistió: no, estate atento para que la veas. Total que más adelante la volvió a ver pidiendo aventón, pero el otro no la vio. En fin, mi papá se sacó más de onda porque ningún carro los había cruzado, como para pensar que él le había dado aventón y la había dejado más adelante o algo así. Ya para acabar, mi papá se quedó en una gasolinera a descansar y su amigo siguió su camino. Al ratito, mi papá pasó por donde su amigo, que se había accidentado más adelante. Queremos pensar de que todo eso de la muchacha solo fue como una especie de señal o algo parecido. Mi nombre es Uriel Castañeda. Esta es mi historia, una de las 2 experiencias sobrenaturales que he podido experimentar a lo largo de mi vida. El año pasado, en junio o en julio, no recuerdo bien, yo estaba saliendo de casa de mi pareja cuando un amigo y mi primo pasaron por mí. Fuimos a tomar unas micheladas y a mi amigo se le ocurrió la grandiosa idea de irnos en ese momento a la playa. Mi primo aceptó y la verdad yo dudaba si se animarían a ir, ya que eran pasaditas las 12 de la madrugada. Le dije que fuéramos a mi casa por toalla, short y esas cosas. Íbamos tranquilos en la carretera, cantando y platicando solo nosotros 3. Un asiento de la parte de atrás lo llenamos con las cosas que nos llevamos, puesto que yo ya sabía que se nos podía subir algo en la carretera. 20 minutos después de haber pasado la primera caseta, mi primo gritó y brincó. Cabe aclarar que él es un escéptico en estos temas, él para nada cree en estas cosas. Le bajamos a la música y le pedimos que nos contara qué había visto. Ese vato es blanco, pero del susto se puso transparente. Nos contó que en un señalamiento vio a una persona de cabello largo flotando, a la que no se le veía la cara. Ya entrando en las curvas de Compostela, nos dieron muchas ganas de ir al baño. Nos salimos y empezamos a escuchar cómo nos chiflaban a los 3. Cuando mi amigo arrancó el carro, les juro que la oscuridad de la noche se sentía muy tétrica. A eso podríamos sumarle que esa noche de ida casi nos morimos 3 veces porque nos estaba ganando el sueño a todos, más pesado de lo normal. Así que mejor nos estuvimos en un Oxxo a dormir. Se nos olvidó por completo el viaje a la playa.